el Señor tenía ordenado su grupo de ángeles, pero había un arcángel que dirigía a todos los ángeles. Y este arcángel, ¿qué pasó? Que durante un tiempo obedeció a su creador, pero luego de otro tiempo empezó a mirar la hermosura que había en él, la belleza que Dios había puesto, porque era su creador, y quitó la mirada de su creador y empezó y dijo: no, ahora haré lo que quiero yo haré mi voluntad. Y mire lo que dice en Isaías 14, capítulo 13 y 14: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo seré semejante al Altísimo. Y ya sabemos todo lo que pasó. Después de llamarse Luzbel, que significa luz bella, y de también llamarse Lucifer, que significa el que lleva la luz, cayó. Y entonces cayó con otro nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Satanás. ¿Qué significa Satanás? El adversario. También significa el que hace desviar a otro del camino. Importante, yo no sabía que Satanás significaba eso. Pero qué importante saber que cualquiera que hace tropezar a alguien de este camino, tiene que ver con Satanás. Gloria a Dios. La autoridad de Dios sobre la tierra está sobre 4 niveles. Sobre el nivel 1, que es la familia. Y en ese orden de importancia, porque desde la familia Él nos ayuda a crecer como hijos de Él. Nos ayuda a formar, porque la familia tiene una función básica, que es formar al ser humano. 4 niveles de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Todos tienen un orden de autoridad y de obediencia o sujeción. Nos vamos a detener hoy en la familia. El Señor en su palabra nos anima y nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, ¿quién la puede dar? Sino el que creó todas las cosas. No es posible que alguien tenga autoridad si Dios no se la ha dado, es decir, si no ha sido delegada de parte de Dios. Entonces es importante mirar que cuando Dios ha delegado en un padre de familia autoridad, es una autoridad legítima, dada por Él para el bien de esa familia. ¿Seguimos? En esta escuela para la familia, porque es un aprendizaje, cada persona que tiene familia debe inquietarse en aprender cada día cómo construir su familia. No debemos quedarnos muy tranquilos creyendo que ya lo sabemos todo. Es importante estar despierto y muy interesado en conocer. En esta escuela de familia vamos a mirar 2 principios bíblicos doctrinales que rigen el camino del cristianismo.
¿Y cuáles son esos dos principios bíblicos doctrinales que rigen el caminar de un cristiano? La autoridad y la obediencia. La obediencia no es algo tan sencillo y la autoridad tampoco, pero vamos a mirar las definiciones de Dios en estas dos doctrinas. Mire, dice que la obediencia, por supuesto, trae el disfrute de las bendiciones de Dios y la salvación de nosotros, mientras que la desobediencia que trae la entrada del pecado a la humanidad. Seguimos. Esta es una afirmación que ya nos vamos a adentrar en la familia y quisiera que la guardáramos en el corazón, porque la obediencia es vital, algo así como de vida o muerte. Es vital en la vida del cristiano la obediencia. Solo en obediencia a Dios. Nos devolvemos un momentito, hermana. Solo en obediencia a Dios cuidaremos la salvación. Qué hermoso que Él nos ayude, ¿verdad? Porque Él nos anima con su autoridad soberana. La autoridad de Dios nos hace sentir seguros de que Él nos cuida. Nos ayuda a caminar hacia la eternidad con Él. Gloria al nombre de Jesús. Allá en Mateo 7:21, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Vamos rapidito para no atrasarnos. ¿Qué dice Mateo 7:21? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán. Amén. Gracias, hermana Ercilia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, amén, amén, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno conocer eso, ¿verdad? Qué bueno saber que estamos sobre un fundamento llamado obediencia. Qué bueno tenerlo y guardarlo y atesorarlo, porque ella nos guiará, nos llevará a la eternidad con el Rey. Seguimos, ahora sí. Entonces, nosotros podríamos identificar en este momento, la palabra del Señor nos habla de que en este momento el misterio de la iniquidad está en acción, pero que hay alguien que lo detiene. Por supuesto, nosotros sabemos quién es ese alguien, ¿verdad? La iglesia detiene el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad tiene un principio, y ese principio básico gobierna el mundo, y ese principio es el principio de la rebeldía o de la desobediencia. En ese principio el ser humano dice: yo hago lo que quiero, no me interesa cuáles son los mandamientos, yo haré mi voluntad, lo que yo quiero, eso haré. Eso se llama rebeldía. Y ya sabemos dónde nació, ¿verdad? Muy bien. Pero los hijos de Dios, seguimos, hermana. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos contentos de ser hijos de Dios? Entonces estamos contentos de ser obedientes y de desarrollar obediencia en el camino. El principio que rige a los hijos de Dios, ¿cuál será? La obediencia. Seguimos, hermana. Este principio el Señor nos los enseñó en esa obra magna en la cruz. Él consumó todo lo que dijo, ¿verdad? Y también Él nos enseñó
antes de entregarse, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Ese es un principio básico ¿de qué? De obediencia. La palabra del Señor dice: por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor con su propia vida nos enseña a obedecer. Obedecer significa de alguna manera rendirse para que alguien gobierne mi vida. Y eso es importante, tener esa necesidad, ¿verdad?, de entregar la vida. Y eso ocurrió. Si nosotros definimos qué es autoridad, me gustaría que guardáramos en nuestro corazón qué es autoridad, porque casi siempre definimos la autoridad de manera secular, pero nosotros aquí no podríamos sobrevivir con definiciones seculares. Necesitamos definir la autoridad según Cristo. El Señor dice que la autoridad tiene una raíz etimológica que proviene del verbo latino augeo, que significa, entre otras cosas, hacer crecer. Todo el que tiene autoridad delegada por Dios es para hacer crecer, es para promover. Seguimos, hermana. Es para progresar. No, la anterior. Es para aumentar. El que tiene autoridad legítima dada por Dios, en este caso los padres de familia, porque no nos estamos refiriendo a la iglesia hoy, no nos estamos refiriendo al trabajo hoy, no nos estamos refiriendo tampoco al Estado, que también tiene autoridad legítima dada por Dios. Hoy nos estamos refiriendo a un nivel de autoridad llamado como familia. Entonces, todo el que recibe autoridad legítima en la familia es para hacer crecer, para progresar, para guiar, para dirigir toda esa capacidad que Dios puso en alguien. En nombre de Jesús. Seguimos, hermana. Autoridad es dominio, es potestad. Es decir, que es una gran responsabilidad tener autoridad, porque en cuanto a la familia se refiere a personas, se refiere a seres humanos. Qué importante, ¿verdad?, tener claro que autoridad, como el Señor nos enseña, que al que más se le demanda, al que más se le da, más se le demanda. El que tiene autoridad tiene poder para levantar o para destruir. Esto es de cuidado, porque miren, todos los que hemos venido de una familia, nosotros en la familia hemos podido sentir muchas cosas. Hemos podido sentir que allí nos hicieron crecer, pero también de pronto nos hicieron sufrir. De pronto entendimos y vivimos situaciones difíciles. Entonces, el que tiene autoridad tiene poder para levantar o para destruir. En los hijos de Dios sería ¿para qué? Para levantar, para hacer crecer. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Cuál sería la definición bíblica de obediencia? ¿Cuál sería? ¿Seguimos? La palabra obediencia viene del hebreo shama o shema, que significa oír inteligentemente, atender, entender, dar oídos, consentir, publicar, ser dócil. También viene del latín oboedire, que significa saber
escuchar. ¿Qué significa la palabra obediencia? Saber escuchar. Es decir, no es porque somos sordos, no es un problema de sordera, es un problema de voluntad, es un problema de querer. ¿Seguimos, hermana? La obediencia es una actitud del corazón. El Señor siempre nos inspira y nos habla que le entreguemos nuestro corazón. Pero ¿qué es el corazón para Dios? La mente. El corazón para el Señor es la mente. Entonces, la mente es la única, allí en la mente es donde se fabrica la obediencia. Una actitud obediente. Es importante que nosotros entendamos que la obediencia es una decisión. Yo decido ser obediente o no ser obediente. Gloria al Señor. Es un saber escuchar, pero un escuchar voluntariamente. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos liberta en la cruz. Y no es en vano, o no es es decir, Él siempre en su palabra dice, oye, oye. Por ejemplo, a Israel le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso significa que es importante oír, ¿verdad? Para Él oír. Y a mí me llama la atención que en la formación del ser humano, el oído es el sentido que primero se forma, aún sin los ojos, sin la boca. Ya oímos. Es importante escuchar eso porque el Señor está interesado en que escuchemos y obedezcamos. Pero escuchar o obedecer tiene que ver con nuestra voluntad. Necesitamos entregar al Señor nuestra voluntad de manera espontánea. Seguimos, hermano. Entonces miren que el Señor en esa definición me hace a mí, miren lo que dice aquí. Por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 5 verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto me hace pensar que la obediencia es algo vital en la vida de nosotros. La obediencia no a cualquiera, la obediencia a Dios. Pero si nosotros obedecemos a nuestros padres, quienes han recibido de manera delegada una autoridad de parte de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Si obedecemos a nuestros pastores, quienes han recibido de manera delegada una autoridad, estamos obedeciendo ¿a quién? Al Señor. Qué importante conocer que en esos niveles de autoridad, toda la autoridad proviene de Dios, es el soberano. Importante conocer esto. Entonces, la obediencia a Dios es una necesidad vital, vital para poder caminar con el Señor. Bien, seguimos. Construir familia es un edificar permanente en principios y valores. Construir familia no es solo armar una fiesta bonita, gastar un dinero importante y comprar una casa y una cama. Eso no es construir familia. Esas son cosas importantes que también hacemos. Pero construir familia es poner cimientos, poner principios. Y el principio que hoy, los dos principios que hoy estamos haciendo énfasis,
es en el principio de autoridad y el principio de obediencia. Si en la familia se pone ese principio, va a haber mucha felicidad y mucho bienestar y mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque la autoridad hace crecer. Cuando alguien tiene autoridad y la usa legítimamente delante de Dios, bien, hace crecer. ¿A quién le da esa autoridad? Seguimos. Entonces vamos ya adentrándonos en la temática de la forma de gobernar, de la manera de ejercitar la autoridad, depende la manera de sujetarse. Amén. Amén. De la manera en que yo doy mi autoridad, así mismo se sujetarán a mí. Es algo que está intrínseco. La una depende de la otra, pero la una se dará, que es la obediencia, que es un resultado, depende de cómo se haya planteado la autoridad. La autoridad puede equivocarse uno, cuando uno se excede en autoridad o cuando uno peca por poca autoridad. Seguimos. El incorrecto manejo de la autoridad impide educar en la obediencia. Hermanos, a obedecer se aprende. ¿Y quién es el que enseña a obedecer? El que tiene autoridad. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad en la casa? Los papás. El Señor distribuyó de una forma inteligente la autoridad sobre la familia. Dispuso al padre o al marido como cabeza de la mujer. Pero luego nos enseña que ya no serán más dos, sino una sola carne. Es decir, que esa unidad trabajaría de forma complementaria para el bienestar de ¿quién? De los hijos y de la familia en general. Entonces es importante que hoy miremos que el padre es la cabeza, pero unido ¿a quién? Amén, hermanos. Qué bueno saber, ¿verdad? Padres de familia. ¿Quiénes son padres de familia hoy? Gloria al Señor. No están solos. Tienen una esposa. Y la esposa tiene un esposo para guiar, para hacer crecer y progresar a su familia, fundamentados en la autoridad legítima dada ¿por quién? Por el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Seguimos? Entonces viene una interesante pregunta en esta noche. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la familia? Ya así nos vamos adentrando, ya salimos de la introducción y ya estamos en el tema. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la familia? Hermana, el Señor nos dice cómo debe ser. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo. Pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto de desalentarse es grave, porque desalentar significa quitar el aliento. ¿Y qué es el aliento? La vida. Cuando una persona a quien yo quiero me quita el aliento, me deja sin fuerza vital para vivir, sin alegría, amén, hermano, sin deseos de continuar. Gloria a Dios. ¿Cómo ejercemos la autoridad en la familia? El hogar es el mejor lugar para poner en práctica la misericordia, esa gracia que hemos recibido.
la verdad y la piedad. Es importante, miren, en toda casa debe practicarse la misericordia. ¿Verdad que sí? La misericordia es resultado de un bien que hemos recibido en nuestro corazón. Nosotros sin ese bien jamás seríamos misericordiosos, ni aún con nuestros hijos. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, que de lo que uno recibe, uno da. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Y poder dar para hacer crecer a la familia. Muy bien, seguimos. Entonces, la autoridad es potestad que Dios otorga a los padres sobre los hijos. ¿Seguimos? ¿Pero para qué? Para edificación, para hacer crecer. Qué importante saber que yo tengo autoridad sobre ellos. No es porque yo tengo autoridad, sino que tengo una función con esa autoridad, y es edificarlos, hacer crecer a mis hijos. ¿Seguimos? Y aquí está. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Entonces Él nos guía, ¿verdad? Te doy autoridad, pero para que edifiques en la familia. Gloria a Dios. Aún en nuestra familia espiritual también. Seguimos. La autoridad se ejerce correctamente cuando, siguiendo el ejemplo de Jesús, se entiende como servicio. Es que cuando tenemos autoridad estamos sirviendo, estamos ayudando a otros a crecer, a mejorar, a progresar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno saber que el Señor me llama la atención, ¿verdad? Cuando Él dijo: quedaos aquí hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y luego nos invita a que comencemos desde Jerusalén a llevar ese poder. Qué bueno saber que nos invita a comenzar desde la casa. Debemos comenzar desde la casa a servir con ese poder, con esa capacidad que Él nos da. Gloria al nombre de Jesús. La obediencia y la autoridad en el niño, en un primer momento, en una edad de 0 a 3 años, el niño obedece a su padre porque él reconoce la autoridad. Sabe que el padre lo ama y le obedece, ¿verdad? Y sabe que el padre lo cuida y le obedece. A los 3 años, cuando ya el niño tiene 3 años, empieza a aparecer una palabrita aquí de 2 letras que se llama no. En ese no aparece la voluntad infantil. En esa voluntad infantil empieza un choque entre los padres, ¿verdad? Porque ya él empieza a decir: no, cómete eso, no, no quiero. Vamos a dormir, no, no quiero. Hasta que quiera. Pero hay que hacer un trabajo. Y miren lo que pasa desde los 5 años. Hay que combinar exigencia con razonamiento. Exigencia con razonamiento. Enseñarlo a pensar para obedecer con entendimiento. No como un autómata. Vaya para allá, vaya para acá. No, sino con entendimiento. Qué importante, ¿verdad? Animar a los hijos a que entiendan, a que comprendan qué es lo bueno, que obedezcan lo bueno. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la familia? Para establecer normas en la familia. Es importante la regulación de la convivencia. Nosotros no podríamos tener en una casa
un grupo de personas que todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Debe haber una regulación. Y esa regulación, toda regla es para protegernos. Las reglas no son para destruirnos, son para protegernos. Entonces esa regulación de la conducta es para vivir bien con otros. Porque el Señor, desde que pensó en la familia, pensó en el bienestar de esa familia. No nos vamos a detener en eso, pero la Biblia explica profundamente cómo Él creó el bienestar del hombre. Cómo Él, antes de hacer al hombre, creó su bienestar. Él nos dio familias para ser felices, para estar bien, no para tener un infierno, no para tener un problema en nuestra vida, sino para ser felices, para estar bien, mientras Él nos viene a buscar, que es pronto. El Señor está cerca, hermanos. Gloria a Dios. Entonces miren, mirando la anterior diapositiva, hermana, por favor. Nosotros podemos ver que el adolescente no quiere sujetarse a las reglas, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Sin embargo, el adolescente necesita las reglas. Las necesita para poder vivir, para poder estar bien. Gloria a Dios. Entonces él las necesita aunque se queje. Aunque él se queje, él las necesita. Pudiéramos contarle muchos testimonios de eso, pero no tenemos tiempo para dar testimonios. Pero realmente todo adolescente necesita reglas. Gloria a Dios. Seguimos. El orden de mando o de autoridad de Dios se basa en la fe y no en la posición. La obediencia es el espíritu de la fe. Miren, hermanos, cuando Dios da autoridad, Dios la da para el bien. Allí tenemos un ejemplo que ocurrió con Elí, los hijos de Elí y el sacerdote Elí. Dicen que Elí fracasó como padre. ¿Por qué fracasó como padre Elí? Porque dejó hacer a sus hijos todo lo que ellos quisieron y nunca corrigió la conducta. Fracasó como padre por eso. Es importante mirar que la fe, Dios a él le dio autoridad, pero él, ¿qué hizo con ella? No la supo administrar, no la supo cuidar. Y cuando uno no sabe cuidar lo que Dios le da, ya sabemos lo que le pasó a Elí y a los hijos de Elí. Gloria a Dios. Seguimos rapidito. Por tanto, solo la obediencia da derecho a mandar. Solo el que obedece a Dios tiene derecho a mandar legítimamente. Seguimos. ¿Cuál será o por qué aparece la crisis de autoridad en la casa? ¿Por qué aparece? ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué las familias tienen crisis de autoridad? ¿Por qué? Porque se enseña desobediencia. Se enseña desobediencia, se enseña rebeldía, ¿verdad? Porque nosotros podemos enseñar obediencia o enseñar rebeldía, pero se enseña rebeldía. Miren cómo se enseña rebeldía, cómo se comienza a enseñar rebeldía. Ya no se le da al niño lo que necesita, sino lo que quiere. Esto ha sido un cambio que ha generado trastorno en la familia. Ya no se le da al niño lo que necesita, sino lo que quiere. Es triste porque ya estamos alimentando la voluntad de un niño que no tiene ni idea qué es lo bueno para él. Es grave saber que un niño
tiene autoridad sobre los padres. Pero hermanos, eso está pasando en muchas familias. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces miremos dos tipos de crianza que enseñan rebeldía. El estilo autoritario se caracteriza por un control excesivo sobre el niño, bajos niveles de comunicación, abundantes normas, patrones rígidos preestablecidos. Y allí se obedece por miedo al castigo. Cuando hay extrema severidad de un padre, es decir, que practica el autoritarismo, pasa algo importante en ese niño. ¿Saben? Que últimamente hemos visto cuadros de depresión en la gente y empezamos a mirar por qué. Hijos de padres autoritarios. Casi siempre el padre que practica el autoritarismo mutila a los hijos, mutila la autonomía, mutila la posibilidad de él pensar, de él ser, aunque se pueda equivocar, ¿verdad? Porque todos los niños se pueden equivocar, pero se les cercena la autonomía, que es la capacidad de decidir. Y es que el Señor a nosotros nos ha dado libertad, nos ha hecho autónomos para que nosotros escojamos qué es lo bueno para nosotros. No para que alguien lo escoja por nosotros, sino que Él quiere que voluntariamente yo lo escoja a Él, no que a mí me obliguen a escogerlo a Él. Por allí decía alguien que nada impuesto por la fuerza es duradero, ni el amor ni la fe. Impuesta a la fuerza es duradera, es momentánea, hasta que la fuerza de la autoridad excedida dure. Es importante que nosotros miremos que necesitamos entender que ciertos estilos de crianza pueden dañar el pensamiento de un niño. El autoritarismo daña al niño y él obedece por miedo, no porque ha entendido que es buena la obediencia, sino porque le tocó obedecer. Gloria al nombre de Jesús. El padre autoritario desalienta a los hijos, les quita el ánimo, como decíamos ahorita, no los deja caminar. Es difícil que un padre autoritario tenga hijos felices. Cuando un padre es autoritario, no hay alegría en la casa. Todo el mundo cuando va llegando, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando va llegando un padre autoritario? Ya viene papá, allá viene. Se esconden, les da miedo. Es muy triste así, ¿verdad? Tener un padre que me dé miedo. Seguimos. Y miren lo que pasa con el padre autoritario. Eso pasa con el autoritario. Realmente pierde la autoridad. Porque cuando uno dice yo mando aquí, es porque ya no mando. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es guardar esa autoridad delegada y legítima que he recibido, pero hacerla para practicarla o ejercerla para hacer crecer, no para quitar, sino para sumar. Gloria a Dios. Seguimos. Otro estilo, miren las consecuencias que produce una crianza autoritaria en los hijos: falta de autoestima, infelicidad, aislamiento social, inseguridad, sumisión y dependencia. Obedecen por miedo, ya lo dijimos. Seguimos. Los padres permisivos producen hijos problemáticos. Estos son dos estilos de crianza que producen rebeldía.
los padres autoritarios y los padres permisivos. Seguimos. El padre permisivo no pone límites, deja hacer, deja pasar las cosas, es extremadamente flexible. ¿Sabe lo que pasa con el padre permisivo? Cría, forma hijos tiranos. Es decir, ya hay una estructura de personalidad no sujeta a la autoridad. No saben sujetarse a la autoridad. Seguimos rapidito. Entonces, ¿cuál es el origen de la rebeldía en la familia? Por mucha autoridad y por poca autoridad. Por una crianza autoritaria o severa y por una crianza permisiva, o sea, polarizada. Entonces miremos cuál será la crianza que Dios nos llama a tener para que haya un bienestar, para que haya un crecer de los hijos con la autoridad dada. Bueno, aquí esto es algo importante antes de pasar a ese aspecto, y es que los papás muchas veces quieren enseñar algo y lo enseñan con palabras, pero lo distorsionan con el ejemplo. Y eso es lo peor que puede ocurrirle a un hijo. Recibir un buen consejo a través de un mal ejemplo. Eso crea ambivalencia en los hijos, crea hijos ansiosos, hijos con miedos, hijos inseguros, hijos que no saben qué es lo que van a decidir. Seguimos, hermana. Entonces, la humildad en las relaciones. La humildad en las relaciones. Porque siempre creemos que autoridad es como un garrote. ¿Verdad que sí? Siempre relacionamos autoridad con un palo, con una correa. Es más, creemos que la vara de la cual el Señor habla es un palo. La vara es la palabra, la corrección a tiempo. Miren, autoridad legítima es lo que tú enseñas con tus palabras, que es congruente con tu conducta. Entonces, la humildad en las relaciones crea una estabilidad en la autoridad. Porque nosotros a veces humanizamos esa virtud del cielo llamada humildad y creemos que humildad es tener los zapatos viejos, que humildad es caminar mirando para abajo. Eso no es humildad. Humildad no es caminar para abajo. ¿Saben qué es humildad? Sujeción. Humildad es obediencia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo en la humildad hay descanso. Y la humildad él crea como crea una estabilización entre mucha agresividad y poca agresividad. Mucha control y ningún control. La humildad da un equilibrio. Así es. Gracias, hermana. Qué bueno, ¿verdad? Que practiquemos la humildad en la casa. Gloria a Dios. Tanto el que manda como el que obedece necesitan ser humildes. Y humildad es obediencia. ¿Saben? El Señor un día me enseñó que la humildad es obediencia. No tiene que ver nada con la ropa. Y tampoco tiene que ver con caminar así. Un día, miren lo que ocurrió. Estábamos reunidos por allá en un lugar muy, muy bonito. Y estábamos hablando acerca de la humildad de Jesús.
Y entonces apareció una anécdota en ese lugar. Y fue cuando el Señor tumbó todas las mesas del templo que estaban llenas de alimentos, donde los mercaderes hicieron o querían hacer negocios. Y todo el mundo decía, pero entonces allí el Señor ya no fue humilde, perdió humildad del Señor, porque nosotros tratamos de humanizar las virtudes de Dios. La humildad de Dios no consiste en que Él de pronto no se enojó, porque el Señor vivió en la carne como un ser humano normal. Sintió todo dolor, rabia, hambre, sueño, cansancio, se enojó, tuvo miedo también. El Señor fue un hombre, gloria a Dios, y se hizo hombre por ustedes y por mí. Gloria a Dios. Qué bueno saber, hermanos, que la humildad de Él no es eso. Y también la humildad de nosotros es la misma. Humildad de Él es sujeción a su palabra. Él es fiel a lo que Él dice. Si Él dice así, así lo hace. Pero nosotros debemos aprender esa humildad. Esa humildad es sujeción a los mandamientos de Él. Gloria a Dios. Entonces miren qué bonito. Dice, juntos, esto haría una madre con su hijo. Juntos escogeremos tanto las reglas como las soluciones más provechosas para todos los que estamos involucrados en el conflicto. Pero cuando yo utilice mi juicio sin tu participación, seré firme y amable y seguiré los principios de la dignidad y del respeto. Qué bonito, ¿verdad? Saber que la mamá respeta a su hijo, aunque ella tiene autoridad sobre él. Eso lo hace la autoridad humilde. Gloria a Dios. Ahora miremos rápidamente 10 beneficios de ejercitar esta humildad, de ejercitar esta obediencia y esta autoridad en la familia. 10 beneficios rápidos. Produce unidad familiar. Une la familia. La une porque la autoridad es para crecer, para unificar, no para dividir. Seguimos, además, protege el alma. La autoridad protege el alma del hombre. Produce obediencia y protege el alma. Tercero, si hay autoridad humilde, será un verdadero lugar de refugio, no de miedo. Hay lugares familiares en donde la gente no quiere llegar porque hay un exceso de autoridad o no hay autoridad, que es igualmente mala. Cuarto, será ejemplo de vida a otros en una casa donde hay una forma de crianza sencilla, humilde, comprendiendo al otro, conociendo al otro. Habrá la capacidad de dar ejemplo a otras familias. Serán luz. Quinto, se fortalece la fe. Sexto, rápido hermanita. Alcanzamos salud integral. Gloria a Dios. Salud integral, miren, ¿cuántas casas después de un conflicto hay dolor de cabeza? Hay insomnio. ¿Cuántas casas hay miedo? Realmente la enfermedad se apodera
de una casa en conflicto. Pero cuando tenemos una instrucción humilde, con firmeza, porque la humildad es firme también, entonces hay salud integral y también hay comunión con Dios, porque yo puedo acercarme a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno está, cuando uno siente que está obedeciendo a los padres, puede acercarse a Dios. Además, cuando estamos obedeciendo, cuando se está haciendo una autoridad como es, con misericordia, con verdad, con piedad, que significa dejar pasar a veces, no cobrarlas todas. Entonces, ¿qué pasa? Que se honra a Dios en esa casa. Y Dios lo honra a uno cuando Él es honrado. Finalmente, hermanos, ya para terminar, yo quiero dejarles esto en el corazón, este mensaje de parte del Señor, y es que el humilde es obediente, es sabio y será eterno. Gloria al nombre de Jesús. ¿Seguimos, hermana? Es importante que trabajemos en la sujeción, en la obediencia, porque la obediencia es el principio del misterio de la piedad. Y la desobediencia o la rebeldía es el principio que rige el misterio de la iniquidad. ¿De qué lado estamos? Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde, les siga guiando siempre y nos ayude cada día a ser sujetos a su palabra, a ser sujetos a sus mandamientos. Vamos a estar en pie y vamos a orar por las familias, para que el Señor nos ayude. Hermano William, ayúdenos a orar. Hay una petición de una familia aquí. ¿Dónde está?